De regreso con ustedes con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos la visita a Alejandro Grisanti al país. Bueno, tú estás ahorita entre Venezuela y Nueva York, ¿verdad, Alejandro? Director de Ecoanalítica. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro. Ya yo me estoy comiendo la flecha, soy uno de los venezolanos que se está regresando al país. Oye, qué bueno oír eso. De verdad que te felicito porque no mucha gente ve esas cosas, mucha gente se está yendo todavía. Yo creo que hay que comprarse las cotufas para ver el final de la película, ¿verdad? Efectivamente, y creo que estamos en lo más profundo de la crisis y de aquí lo que viene es más bien recuperación y nuevas oportunidades para los próximos 3 años. Oye, Alejandro, eso es lo mejor que me han dicho últimamente en el programa, de verdad, porque tú manejas Ecoanalítica y manejas cifras de todo tipo, cifras económicas que ni siquiera muchos de nosotros tenemos acceso. Esta semana el Sendas reveló unas indicadores de inflación terribles, donde ya el venezolano necesita 16 sueldos mínimos para solamente la canasta alimentaria. Y la inflación fue tan grande el mes pasado que la canasta alimentaria, la inflación alcanzó a la de la canasta total de todos los bienes y servicios. ¿Cómo ves tú el tema de la inflación? Porque muchos economistas que vienen para el programa dicen que si no hay un cambio drástico en la política económica, que no lo ven porque cada ministro, cada persona que hace, aunque sea un toquecito que hablan del plan de la patria o que tienen que rectificar esto, bueno, lo sacan. ¿Qué opinas tú? Mira, uno de los principales problemas, Pedro, que yo creo que se ve muy claro con eso que dijiste al final, es que nosotros todavía tenemos un presidente que está dando tumbo en lugar de enderezar el rumbo. Yo creo que todos los indicadores están indicando hoy por hoy que Venezuela va por mal camino, es como si fuera un piloto donde te está diciendo un indicador que vas perdiendo altura, el otro que se está descompresionando la cabina, etcétera, y tú sigues en la misma dirección como sin hacer absolutamente nada. Fíjate que el puesto de mayor rotación, Pedro... Qué bueno ese ejemplo. Entonces, ven que se está encendiendo la turbina y dicen, mire, piloto, se está encendiendo la turbina. No, eso no se puede tocar porque el que lo construyó se murió y es el mejor que ha escrito que en el país. Es una cosa así. Efectivamente, pero tienes todos los indicadores errados. Tienes a 7 vicepresidentes del área económica que le han venido en tan solo 3 años, que le han venido diciendo al presidente hay que hacer unificación cambiaria. No se puede financiar el déficit imprimiendo dinero. No puede, y él, sin embargo, los va cambiando y pone economistas o no, bueno, mentira. Ninguno ha sido economista. Okay. De los 7 vicepresidentes del área económica no hay uno solo que haya sido economista y a lo mejor en función de nuestro gremio ahí lo dejo para que lo piense. Pero tiene 7 vicepresidentes. Le hablaron de rectificación Giordani, Merente, Ramírez, Marcos Torres. Le habló de rectificación también, después de Marcos Torres vino Luis Sala, Pérez Abad y ahorita Farías. Tenemos 7 vicepresidentes del área económica, algunos un poco más fuertes, otros un poco menos mediáticos, pero todos han hablado de los mismos temas. No es posible tener una economía con un diferencial de cambiario tan grande, están hablando de unificación cambiaria, Juan ha venido hablando de unificación cambiaria, no se puede mantener una economía con un déficit fiscal, con un Estado que gasta muchísimo más de lo que le ingresa y termina imprimiendo dinero y esa impresión de dinero se termina traduciendo en inflación. Y eso es un impuesto que lo pagan todos los venezolanos y a lo que más les duele ese impuesto inflacionario es a los que menos tienen, a los que están en la parte más desposeídas porque son los que más sufren la caída del poder adquisitivo que estamos viviendo en Ahora, Venezuela. tú hablas de estas 7 asesorías económicas porque no llegan a ser más que eso, porque se tratan de implementar algunos programas y no terminan de hacerlo. Fíjate, ayer teníamos a otro economista, Luis Oliveros, que decía, bueno, los motores no duraron sino 3 meses, eso es lo que parece que fuera, entonces fue una publicidad que se habló de los motores y nunca salió. Pero lo que vemos que es una ideología neoliberal, marxista, neoliberal, leninista marxista y por detrás lo que sí se ve es como un leninismo marxista. ¿Cómo definirías tú estas teorías económicas que se están aplicando en el país? Mira, Pedro, yo creo que al presidente Maduro no se le puede tildar ni de derecha ni de izquierda, es más de incompetencia, de no comprender la materia económica, de no tener un referente en el área económica. Y lo digo por lo siguiente, es bien sabido por muchos economistas que el presidente Correa de Ecuador, presidente que no puede ser considerado de derecha, presidente de izquierda, le dio una serie de recomendaciones al comienzo del gobierno en el 2013 al presidente Maduro, el cual no las acató. Si nosotros vemos el presidente Evo Morales, gran amigo del presidente Maduro, también una persona de izquierda que va contra el imperialismo, el presidente Evo Morales salió en desfile con todo su sector privado a Nueva York, a Londres, a las principales capitales financieras del mundo buscando financiamiento para su sector privado porque entiende que financiamiento, inversión trae
producción, empleo, prosperidad. Y esos son los círculos virtuosos donde está la izquierda. Lo mismo hace el presidente Ortega en Nicaragua. Entonces tú tienes presidentes de izquierda que han comprendido que la economía no es un capricho, que uno no puede por capricho fijar el precio del dólar en 10 bolívares, porque la economía está, las fuerzas de la economía, las fuerzas de la oferta y la demanda hacen que eso quede de manera totalmente, que no sirva, que no lo puedas hacer. Y aquí hay un punto importante, Pedro, tú que preguntabas la cifra. Tenemos a julio 440% de inflación últimos 12 meses. Y si vemos la inflación subyacente, que es la inflación que sufren los consumidores por ir a los mercados informales de bienes, tenemos una inflación mayor al 1000%. Y aquí es muy claro, países con alta inflación están condenados a devaluar su moneda. No pueden dejar el precio de su moneda aquí y vienen todos los precios subiendo. Pero aquí tenemos 3 monedas. Bueno, hay 3 tipos de cambio. Uno que te refleja un poco más la ley de mercado, que está más de 100 veces por encima del tipo de cambio oficial de 10 bolívares por dólar, porque al final la economía busca sus mecanismos para intentar reducir las distorsiones que está viviendo. Entonces, si una economía tiene alta inflación, está condenada a devaluar. Una economía con alta inflación va a estar condenada a incrementar el precio de la gasolina. Y si este gobierno, ni que Dios lo quiera, quedase por mucho más tiempo, va a volver a incrementar el precio de la gasolina, porque es la condena, es lo que se deriva de la inflación, que es una gran inestabilidad y, como comenté anteriormente, un empeoramiento para todos los venezolanos. Pero fíjate una cosa, que la inflación le conviene a algunos grupos venezolanos. A mí no me gusta usar este término, pero ayer lo dijo Nick Evans, que habían grupos de mafia que habían vivido dentro del chavismo y ahora con el madurismo se sentían más a gusto. Esos son los que, si hay inflación, que el dólar se dispara, el spread que hay entre un bolívar a 10, vamos a hablar del que está en 700 y no te digo el de frontera, mientras más ese spread, yo tengo acceso a 10, mira, yo con $10.000 hago $1.000.000. Bueno, efectivamente, pero ahí lo que falta entonces es un presidente que ponga control. Ahí la pregunta que queda en lo que plantea el mismo Nick Berevan, entonces tenemos un presidente totalmente tomado, que no puede tomar decisiones por las diferentes mafias que están dentro del gobierno y los diferentes niveles de corrupción que están en el gobierno que no lo dejan actuar. Aquí hay un punto bien importante, Pedro, que tú que lo mencionas y que yo lo quiero decir desde el punto de vista económico y político. La mejor manera de desmontar la corrupción, el golpe más duro que uno le puede dar a la corrupción es desmontar el control de cambio. Es eliminar ese arbitraje cambiario, es eliminar que una persona decida a qué empresas y a qué sujetos se le vende a bolívares 10 y a cuáles se le vende a 700 y cuáles no le vende a ninguno de los dos y tienen que ir a un tercero. O sea, eso es una profunda fuente de corrupción. Eso precisamente es necesario desmontarlo para empezar a desentar el país, cosa que queremos todos los venezolanos y cosa que Ahora, queremos tú que conoces historia y economía, ¿en algún otro país se ha aplicado esta novedad? Pues yo no lo he visto, de que un general diga, vamos a nombrar a un general para cada sector, el sector papas, bueno, dicen echando el general papa, el general cebolla, el general huevos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a la siembra de cebolla y se acabó porque lo tienen que cambiar por rotación agrícola, que es normal, entonces va a tener que llamar a lo que... ¿Cómo funciona eso? ¿Eso se ha aplicado? ¿Ha sido exitoso? Mira, aquí vemos también un gobierno que ha venido siendo tomado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que quisiera decir, las Fuerzas Armadas reciben una muy buena, sobre todo las profesionales, reciben una muy buena instrucción en temas de estrategia, en estructura de juegos, en teoría de juegos, etcétera. Y esos son precisamente para defender la patria ante una posible amenaza externa, etcétera. Yo creo que las Fuerzas Armadas cada vez son menos necesarias en el mundo actual, lo digo en términos generales, pero es una opinión mía personal. Ahora, las Fuerzas Armadas no se estudia economía. En las Fuerzas Armadas no sale ningún capitán, teniente graduado economista, no salen graduados en temas de sociales. Entonces, están en unos puestos para lo que no han sido preparados. Claro. Y yo creo que esto es fundamental. Zapatero a sus zapatos, Fuerzas Armadas para temas de defensa. Claro, lo que pasa es que están aplicando las Fuerzas Armadas porque hablan de una guerra económica, pero por ejemplo yo hablaba con uno de los representantes de FEDAGRO ayer, que es un tipo que hace su vida sembrando y empaquetando cebollas o empaquetando maíz o empaquetando semillas de girasol. Y él dice, bueno, pero es que llegan las Fuerzas Armadas aquí, Guardias Nacionales, y me apuntan y yo no tengo ahorita ni semillas y que me van a obligar a hacer qué. Dice, bueno, usted se las ingenia, pero busca las semillas. Así se puede, coercitivamente se puede echar para adelante una empresa. Bueno, pero los resultados los tenemos a la vista. Caída muy fuerte del poder adquisitivo. Venezuela está pasando, y yo creo que esto es bien importante, la crisis más profunda que ha pasado en la historia de cualquier país de América Latina.
Quizás Más no en que Cuba y términos todo. inflacionarios, quizás no en términos inflacionarios, hay países que han tenido mayores Brasil, inflaciones por que ejemplo. Venezuela, Brasil, Argentina, pero en temas de contracción económica, de caída del Producto Interno Bruto, en temas de caída del poder adquisitivo, esto no es normal. O sea, la gente yo creo que tiene la memoria de lo que podía comprar en enero y Sí. lo que compra ahora, a pesar que haya podido tener 3 o 4 incrementos salariales. O sea, la caída en términos de poder adquisitivo, la destrucción del poder de compra que ha hecho este gobierno realmente no tiene precedente en ningún otro país americano. Alejandro Grisanti, ¿cómo estás, Drúbal? Sigue haciendo sus investigaciones, inflación de todo. Por supuesto, aquí el trabajo se ha vuelto más detectivesco que propiamente económico. Ahí hay que buscar cifras, hay que encontrar cosas, hay que unir diferentes historias que nos vienen de muchas fuentes del gobierno, descontentos también con lo que se está haciendo y cómo se viene manejando la economía. Bueno, hablando de gobierno, tú siempre has tenido información privilegiada, no penada por la ley, sino que sí tienes información que otros no tienen. Bueno, estás dateado, como decimos aquí. Mira, Alejandro, en estos días ha subido mucho la deuda venezolana, sobre todo se han disparado el bono 2022-2024. Hay una serie de negociaciones que han salido a través de Bloomberg, a través de Reuters, que es donde uno se entera de las cosas aquí, porque aquí no hay información de nada, que dicen que están tratando de hacer un canje o swap de los bonos 2017, 2 paquetes, porque dicen la deuda está cubierta hasta para el 2016, que no hay riesgo de default, pero el 2017 sí ven con un poco más cuidado la cosa. La noticia decía que era Credit Suisse quien está llevando adelante todo este paquete de canje, pero tú como que dices que hay otra gente involucrada, que como que no va a ser Credit Suisse. Eso es lo que yo me he enterado a través de las redes. Mira, entrando aquí al programa, una de las cosas, no me dieron mucho detalle de las posibilidades del canje, lo que me dijeron así de manera informal, y tengo que decirlo, que parecía que Credit Suisse no era la empresa que estaba llevando el canje, me lo dieron justo antes de entrar a tu programa, así que lo estamos comentando por primera vez, ¿no? Aquí yo creo que, Pedro, hay una concentración de pagos muy grande en PDVSA. Sí. En los próximos 18 meses, quizás un poco menos, 16 meses, hay casi 8.000 millones de dólares que se vencen. Y yo creo que tiene sentido que el gobierno busque buscar alargar el tiempo de esos vencimientos. Tiene sentido en la medida que lo haga relativamente corto, en la medida que pague algo, que dé señales de pago en el 2016. Pero tienen que pagar una prima por riesgo, le sale más caro. Efectivamente, porque ahorita la percepción de riesgo país es muy grande y va a tendría que pagar mucho si intenta alargar mucho en los plazos de los nuevos bonos que va a poner. Yo creo que tiene algo de sentido irse, y esto no es dato, esto es análisis, de repente pagar el PDVSA 16, que es un poco el que se vence en octubre, hay un vencimiento en noviembre, buscar aplazarlo por 2 años, ese vencimiento con un nuevo bono, son 2.000 millones de dólares, aplazarlo hasta el 2018, y hay otro vencimiento en abril del año que viene, que son 3.000 millones, también buscarlo aplazarlo por 2 años hasta el 19. O sea, es decir, moverse en la parte muy corta de la curva de manera de terminar pagando alrededor de 1.000 millones este año, 2.000 millones el año que viene, 2.000 millones en el 2018 y 3.000 millones en el 2019. Correr un poquito la arruga para que no salga tan costoso, pero tener una mejor distribución. Y tener una mejor distribución de manera de poder tener un mejor flujo de divisas. Ahora, yo quiero decir algo, Pedro, porque ha salido mucho en la discusión, en el debate entre economistas, si se debe pagar la deuda externa o si se debe importar comida y alimentos. Yo quiero decirlo con mucha propiedad, que con el sistema económico actual, con el control de cambio actual, nosotros no vamos a tener dólares para pagar la deuda externa y para traer alimentos y medicinas. Pero eso no quiere decir que cayó el precio petrolero, porque si sube va a ser el mismo problema. Tenemos un sistema de distribución de dólares, un control de cambio que termina siendo una alcabala del flujo de divisas que debería llegar al sector privado, que debe transformarse en mayor producción de alimentos y medicinas. Esa alcabala es el control de cambio, y no es que le está dejando de llegar dólares a ese sector privado porque se están desviando al pago de la deuda externa. Yo creo que aquí es importante, y también lo comento, PDVSA tiene muchísima exposición a los mercados internacionales. PDVSA tiene muchísimos activos en el exterior que pueden ser sujetos a embargo en el caso de un default, de una cesación de pago. Por eso siempre me ha parecido responsable por parte del gobierno
que haga el pago de la deuda externa, y lo segundo responsable, que sería un cambio cuántico en la política económica, es desmantelar el control de cambio para poder hacer una distribución más eficiente de dólares y que esos dólares puedan llegar al sector productivo nacional. Estoy completamente de acuerdo contigo, aunque algunos economistas piensan que el default es lo que conviene para que la gente coma aquí. Mira todo lo que le costó a Argentina salir de esos fondos buitres y ese default que cometió. Además que dicen que Venezuela tiene pagado los del 2017, han recomprado gran parte de los bonos, que lo que tendrían es que convencer a algunos tenedores del mercado, fondos mutuales o fondos grandes que mantienen sus posiciones en bonos venezolanos, para que vendan y hagan ese swap. Pero no nos va a revelar quién es la compañía entonces que está por delante con Mira, eso. no, lo único que me comentaron fue que parecía que Credit Suisse no fuera y no me dieron ningún otro detalle. Y estos comentarios de nuevo de que lo que tiene sentido desde el punto de vista económico y financiero es hacer un canje de bonos lo menos posible y en el menor plazo posible, puesto que con este desastre de economía que tenemos, con este desastre de modelo económico, la percepción de riesgo país es muy alto, e irse a plazos mayores, a 2020, 2022, podría representar unos costos para Venezuela que son absolutamente innecesarios en Y este que momento. si hay un cambio de modelo económico, más adelante vamos a tener mejores condiciones, ese corto plazo lo podemos renegociar otra vez. Te pregunto algo, pero todas estas negociaciones no tienen que firmarse, por lo menos estar autorizadas por la Asamblea Nacional. Mira, la Constitución es muy clara, dice que cualquier tema, cualquier contrato de interés nacional debería pasar por la Asamblea Nacional, y ahí se está estableciendo, digamos, un tema de legalidad o de posible ilegalidad, ilegitimidad de esta firma. De algún canje. Yo, sin embargo, tengo que reconocer el derecho, no soy abogado, el derecho no es mi especialidad y lo preferiría dejar a algún experto. Claro, pero sin embargo, ¿qué pasa si no se firma por la Asamblea Nacional? Porque lo que tengo entendido, por ejemplo, China se ha acercado a miembros de la oposición, es más, todo el mundo sabe, Julio Borges fue para China y se han acercado a algunos diputados para preguntarles, bueno, ¿qué pasaría si aquí hay un cambio, lo que sea, si ustedes están dispuestos a seguir adelante? Es importante tomar la parte legislativa en cuenta, porque si no se estarían violando la Constitución. ¿De esto se ha hablado de alguna manera dentro de los círculos financieros, económicos que tú conoces de Nueva York, de todo esto? Roadshows que hacen? Mira, por supuesto que hay temores de la posible ilegitimidad de la parte de la deuda. De lo que comentas con China, Pedro, yo te doy mi opinión. Yo creo que el principal país consumidor, el que más petróleo está importando en el mundo, el que viene creciendo con el crecimiento más fuerte de sus importaciones petroleras es China. Yo creo que es lógico que tenga relaciones comerciales con el principal país que tiene las mayores reservas probadas del mundo en petróleo. Por eso quiero decir, y con esto lo que quiero decir es que China debería ser un aliado de Venezuela. China no es un aliado del gobierno, un aliado de Venezuela, de la oposición, del gobierno, de todos los venezolanos. Y yo creo que aquí se pueden establecer en una mesa de negociación, como estamos sentados tú y yo, acuerdos que sean mucho más beneficiosos, acuerdos con China que sean mucho más beneficiosos de los que tenemos actualmente, posiblemente que los pagos no sean en yuanes, que los pagos sean, que la compra de petróleo que están haciendo lo hagan en la moneda que nosotros requerimos para nuestro intercambio comercial como venezolanos, que se hagan con mucha mayor transparencia. Yo creo que es fundamental que se sepa el destino de los recursos que se están haciendo en China, pero de nuevo, el principal país consumidor de petróleo en el mundo tiene que tener una relación muy estrecha con el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, y yo creo que doy por bienvenida esa relación y que hay que continuarla y profundizarla, y felicito en este caso a Julio Borges, que fue a China a enterarse un poco de cómo iba eso y a dar la cara en esa parte. Pues. Pero mira, ¿y tú opinas que si en Venezuela hay un cambio de modelo económico, tengamos la misma suerte, por ejemplo, que Argentina, que bueno, que pudo salir, pero en cortísimo tiempo, en semanas, salió del tema de los fondos buitres, ahorita está recibiendo inversiones milmillonarias de la FIA, de distintas productoras de automóviles, de todos lados, y Macri está lucido en todo lo que es la economía, por lo menos lo que están llegando de inversiones a ese país? Mira, Pedro, efectivamente lo que encontramos es un país que está en el foso. Es difícil que Maduro pueda seguir cavando para seguir mucho más allá. Yo creo que está un referendo revocatorio en el corto plazo planteado, una gran discusión si es este año o el año que viene. Ojalá que igual que si es el año, si no se logra cumplir los objetivos, si por ahora o por este año no cumplimos los objetivos, que todavía estemos con esa fuerza para igual hacerlo el año que viene, puesto que creo que el presidente Maduro es la fuente de muchos de los problemas económicos que hay en el país, y sí creo que los países tienen una gran capacidad de rebote.
Y en el caso de los países que caen más profundo, eso es como una pelota de básquet, que en la medida que desde más arriba cae, rebota con más fuerza y rebota más rápido. Dead cat bounce. Efectivamente, es un efecto rebote de manera muy fuerte, muy rápido, que puede transformar de verdad todas las expectativas que estamos viviendo en Venezuela en tan solo 12 meses, ¿no? Es que en los mercados financieros hay acciones que caen tan duro que dice, bueno, que van a tener un rebote, el dead cat bounce o el rebote del gato muerto, que así sea un gato muerto rebota dependiendo de qué tan alto cae por lo que dices tú, el efecto en rebote. Ahora, ¿tú crees que Venezuela entonces puede salir de este problema rápidamente y ir a los Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los organismos colaterales para pedir préstamos, si ven que Venezuela crea confianza? Mira, yo creo dos cosas, pero yo creo que es importante. Venezuela no necesita un ajuste, puesto que los venezolanos no están viviendo por encima de sus posibilidades. Los venezolanos están viviendo muy por debajo de sus posibilidades. Se necesita una estabilización y se necesita buscar fondos para financiar esta estabilización. Y yo creo que es importante. Dentro de esta búsqueda de fondos hay 4 patas rapidito. China es una, mercados internacionales es otra, la tercera tiene que ver con empresas petroleras y la cuarta multilaterales, no solo el fondo, Banco Internacional, Banco Mundial, CAF, etc. Me están regañando por tiempo, pero esta pregunta no puedo dejar de hacértela. Tú, cuando estabas en Barclays, hacías siempre probabilidades políticas. ¿Crees que va a haber revocatorio 2016 o no? Mira, sí creo que todavía puede haber revocatorio en el 2016, va a depender de la fuerza que los venezolanos tengan para demandar ese revocatorio. Creo que si no va a haber revocatorio primer trimestre del año que viene, pero el escenario más probable es que el presidente Maduro tiene una alta probabilidad de no estar en el cargo a partir después del primer trimestre del año que viene. Gracias por tu respuesta, el profesor Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica. Muchos éxitos y qué bueno que te estás regresando. Entonces, bueno, te vamos a ver más por aquí. Efectivamente, siempre que me invites, pero estoy a la orden. No, Muchas gracias no por te la salvas de invitación. un almuerzo pronto entonces. Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, ya regresamos con más para ustedes en Conto de Pensini, Globovisión. It's no secret that the boat